la percepción de la realidad varía de una persona a otra. ¿Ya? Subjetiva. ¿Qué significa que sea subjetiva? ¿Saben ustedes qué significa la palabra subjetivo o subjetiva? Del punto de vista que lo miremos. Ya, muy bien. Por ejemplo, Que no es como del todo cierto, que puede depender de la opinión y eso. ya, hay un mito de un elefante en un país de personas ciegas. O si uno hace también, no necesariamente uno puede hablar del mito, sino que uno también puede hacer el ejercicio. Cuando uno hace clase, cuando me toca hacer clases presenciales o me tocaba hacer clases presenciales, lo que hacíamos en la sala de clase era poner un pañuelo y tapar los ojos. Y entonces lo que hacía era que cada persona, cada estudiante tocara un objeto determinado y me dijera qué es lo que es. Y cada persona decía generalmente algo distinto a lo que decía su compañero. ¿Por qué? ¿Por qué decía algo distinto a lo que decía su compañero? Porque la realidad de esa persona, ¿cierto? Lo que ella percibe, está de acuerdo con su genética, está de acuerdo con su personalidad, está de acuerdo con las vivencias que ha tenido en la vida. Por lo tanto, ¿cierto? Es difícil que todos puedan tener la misma percepción o que estén todos viendo exactamente lo mismo. Cada uno, por eso que dicen por ahí, cada uno ve lo que quiere ver y en cierto modo no es tanto que es lo que quiere ver, sino que lo que está en condiciones, dada su historia personal, dada su genética, lo que está en condiciones de captar de la realidad, de percibir de la realidad. Por eso es subjetiva, ¿ya? En el caso, por ejemplo, supongamos que todos estamos frente a un elefante y que tenemos un pañuelo puesto en los ojos para no ver qué es lo que tengo al frente. Algunos van a tocar una pierna, algunos van a tocar la cola, algunos van a tocar su trompa. ¿Qué va a decir cada uno de lo que está palpando o oliendo a través de los sentidos? Va a decir lo que está tocando en ese momento. Por lo tanto, ¿cierto? Puede sentir el olor, a lo mejor de la comida, si es que está tocando la trompa, o puede sentir un olor distinto si es que está tocando, por ejemplo, las patas del elefante, que a lo mejor puede tener en las patas del elefante restos de barro. Por lo tanto, ¿cierto? Lo que va a captar de la pata del elefante va a ser distinto a lo que está captando la persona que ha tocado la trompa. O en el otro caso, de una persona que ha tocado la cola, ¿ya? En ese sentido subjetiva. Después dice, bueno, ahí puse entre paréntesis que varía de una persona a otra. Eso significa selectiva, no se puede percibir todo al mismo tiempo. En el mismo caso del elefante, ¿cierto? Si yo lo veo de lejos, lo veo de cerca, voy a captar siempre, incluso sin pañuelo, voy a captar una parte del elefante. No puedo captar todo el elefante completo. Ahora, si yo digo, es un elefante, no es porque yo lo esté tocando y lo esté viendo en ese momento, sino que porque además de eso, tengo en mi memoria el recuerdo, ¿cierto? A través de la fotografía o de la experiencia directa de lo que es un elefante. Por lo tanto, voy a decir, sí, eso corresponde a lo que he visto, es un elefante. Lo mismo pasa con una moneda. Si uno puede tomar una moneda y la puede girar y verla, hacer el ensayo y verla, ¿cierto? Desde distintos planos, la moneda, y la moneda se va a ver distinta en cada momento, en cada situación. Por lo tanto, nunca voy a ver la moneda completa. La tengo que girar para poder tener una visión completa de ella, ¿ya? Imagínense qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos una opinión o cuando nosotros estamos frente a un problema. Siempre vamos a tener una opinión determinada de un problema. Y cuando yo empatizo con la otra persona, voy a decir, oh, sí, yo lo he visto también desde ese punto de vista y sí, tienes razón. ¿Se fijan? La otra característica que tiene la percepción es que es un fenómeno a corto plazo, es temporal.
¿Por qué? Porque la realidad siempre está fluyendo. Hoy día, por ejemplo, si yo miro el cielo y lo voy a encontrar cubierto, que está nublado, ¿ya? Pero tal vez en otro sector de la capital haya un poco de sol, o incluso en la cordillera podría estar cayendo nieve. Entonces, claro, todos vivimos en la región metropolitana, todos vivimos en Santiago, pero cada uno va a captar de Santiago, va a captar ese Santiago dependiendo del lugar de donde está. Si está en la cordillera, va a percibir, va a captar la nieve. Si está más hacia el norte, va a ver el cielo, ¿cierto? Probablemente a lo mejor con un poco de sol, ¿ya? De ahí entonces que las opiniones, generalmente, cuando uno discute, y eso lo vamos a ver en el próximo módulo que viene, nos vamos a dar cuenta que de repente perdemos el tiempo en discusiones que son vanas, porque si uno empatiza con el otro, puede lograr, ¿cierto?, captar la realidad que el otro está captando. Después puse abajo, ahí mismo en el número 3, del significado de la percepción, puse, se relaciona con la memoria y la atención, con el pensamiento y las emociones. Es decir, cuando yo digo la nieve y le pregunto, por ejemplo, a una persona o un niño que no conoce los colores, todavía me puede preguntar, ¿de qué color es la nieve? Yo voy a decir, es blanca. ¿Pero por qué voy a decir que es blanca? Porque está ese dato guardado en mi memoria. Ahora, la percepción también depende de la atención que yo le presto y le doy a las cosas, ¿cierto? Si yo estoy atento a una cosa, voy a ver eso, pero si hay otra persona que no está atenta a lo que escucha, o la que está escuchando el otro, o lo que está viendo el otro, es probable, ¿cierto?, que diga, ah, no, pero es que yo no vi eso. Y alguien le puede decir, sí, pero es que tú en ese momento estabas viendo esto otro. ¿Se fijan? Entonces depende también de la atención que uno le preste al objeto. Tiene que ver con los pensamientos, ¿cierto?, con nuestras creencias, ¿ya? Y también tiene que ver con nuestras emociones, y así sucesivamente, ¿ya? Ese es el fenómeno de la percepción. Hice una pausa porque hay algunas personas que se están agregando al grupo. Quiero contarles de que estamos en el glosario de conceptos que acabo de enviar a los correos y ahora estamos compartiendo pantalla, y que son conceptos que pertenecen al primer módulo que terminamos la semana pasada. ¿Por qué está este glosario? Es para que ustedes tengan a simple vista una síntesis de cuáles son los principales contenidos del primer módulo, ¿ya? Y como los psicólogos, la psicología y el examen que viene del ministerio es de manera tal que uno tiene que tener presente los significados de las palabras que aparecen ahí en el examen y que ustedes han estado estudiando, es que se hizo este glosario. Entonces ya revisamos el concepto de psicología, ya revisamos el concepto de la pirámide de Maslow o pirámides de las necesidades también. Terminamos con explicar un poco en qué consiste el fenómeno de la percepción, que se entiende por percepción. Y ahora vamos al número 4, que es la personalidad. Yo puse ahí, dentro de todas las definiciones que hay de personalidad, la que siempre me parece más atingente para que ustedes no se enreden, ¿ya? Y dice ahí conjunto de sentimientos, emociones, pensamientos, conductas del ser humano. Esto puede parecerse a otra definición, excepto por un detalle. Que la personalidad está conformada por dos aspectos, o tiene dos estructuras. La primera se llama temperamento y la segunda se llama carácter. En clase habíamos dicho que el temperamento era de origen biológico, ¿cierto? Que es algo que son características, son rasgos que uno ha heredado de su árbol genealógico. No voy a decir del papá ni de la mamá, porque puede ser un temperamento que viene por la línea materna, viene por la línea paterna, que puede ser un temperamento que tenía el abuelo, o que tenía el bisabuelo, o que tenía el tío. Es decir, no necesariamente el temperamento va a corresponder exactamente a la madre o exactamente al padre.
Eso se tiene que ver en cada caso. Y ustedes van a encontrar que en la vida cotidiana de repente alguien dice, oh, este se parece al tío tanto o a la tía tanto. Él era igual cuando uno decía tal cosa. ¿Se fijan? Es decir, cómo responde, se trata en el fondo de cómo uno responde a las distintas situaciones de la vida cotidiana, a los distintos estímulos de la vida cotidiana. Por eso es que ahí habla de conjunto de sentimientos, de emociones, de pensamientos, y también de la manera, ¿cierto?, de la forma como nosotros actuamos o nos conducimos en la vida cotidiana. Y el carácter no es de origen genético, no tiene una base biológica. El carácter es de origen ambiental, sociocultural. ¿Ya? Está bien resumido ahí porque en realidad el carácter, lo que pasa con esto es que el temperamento es una estructura biológica, genética muy compleja, donde entran en juego todo lo que es el aparato endocrino, de los neurotransmisores, es decir, es materia del área de la biología, ¿ya? Y ¿qué es lo que hace el medio ambiente? ¿Qué es lo que hace la familia cuando nace el bebé, cuando iba creciendo el bebé? Lo que hace va formando, ¿cierto?, el carácter, es decir, le va enseñando, la mamá o el papá le va enseñando al bebé, ¿cierto?, normas, hábitos, costumbres que se usan en el ambiente. ¿Ya? Y hablábamos, recuerdo, del carácter, del temperamento impulsivo. ¿Ustedes reconocen el temperamento impulsivo? ¿Alan? ¿Alejandra? ¿Aló? ¿Aló? Que explotan, no Ya, piensan. ¿el impulsivo? Sí. Puede que no, a ver, explique, por favor. Que no piensan, son arrebatados. Ah, ya, ahí está bien. He escuchado esa palabra antes, arrebatado. Este es un arrebatado, ¿ya? ¿Qué significa que sea arrebatado? Es que la ¿Qué quiere rabia los decir? hace, ¿La rabia? la rabia los hace reaccionar mal. ¿Ya? A ver, ¿quién opina distinto? ¿Ah? Que actúan sin pensar, profesora, sin reflexionar. ¿Ya? Se actúa sin pensar, sin reflexionar. Por ejemplo, todos tenemos razón, pero vamos tratando de definir los conceptos, en este caso temperamento y carácter. Decimos de alguien que tiene un temperamento impulsivo. Su compañera dijo es arrebatado. Otra compañera dijo es que no piensa. Silencio. Silencio. A la bebé. Sí. Bienvenida. A ver, por un ejemplo. Yo creo que todos, más de alguna vez, han actuado en forma impulsiva, pero algunos más impulsivos que otros. Yo también me matriculo en esa lista. ¿Aló? ¿Quién se atreve? Un ejemplo de arrebatado, ¿eh? La compra impulsiva, la compra impulsiva. ¿Ya? ¿La puedes escribir? Compradores compulsivos. Ya. ¿Cómo es eso? A ver, descríbame un comprador compulsivo o una compradora compulsiva. Una persona que compra muchas cosas que realmente no son necesarias. Ya. Y
después uno, como ustedes decían, que después uno reflexiona, por ejemplo, en el caso de algunas personas que lo hacen y después se arrepienten, dicen como, "Ay, ¿por qué me compré esto si realmente no lo necesito?" Mm, ya, sí, sí, ahí hay un buen ejemplo, es verdad. Puede salir de compra y de pronto en el lugar donde está comprando, llega y toma algo y lo paga en la caja. Y cuando se produce una segunda acción, que en este caso sería el pago en la caja, sufre como un cierto desasosiego, una incomodidad, pero a lo mejor todavía en ese momento no se da mucha cuenta de lo que está haciendo, ¿cierto? Hasta que después puede llegar a la casa y puede decir efectivamente, oh, mira lo que traje, no sé por qué compré esto, lo vi y lo metí al carro. ¿Se fijan? Ahí hay un ejemplo. Pero también hay un ejemplo de impulsividad cuando hay situaciones que a uno le desagradan, que no le gustan, y el caso, por ejemplo, donde es más notoria la impulsividad en los niños, porque están recién formando, ¿cierto? Su carácter, si tienen ese rasgo hereditario de ser impulsivo por el temperamento, por la herencia que han recibido de sus padres, de sus ancestros. Entonces ahí los padres tienen una doble misión, que es cómo formar el carácter de ese niño que tiene ese rasgo temperamental. O sea, cuáles son los hábitos que le va a enseñar, cuáles son las normas que va a tener que aprender el niño para poder controlar, ¿cierto? Dominar lo más que pueda ese temperamento. Pero es más notorio en los niños, después en la adolescencia también se nota, cuando puede haber una situación, un conflicto entre padre e hijo, o entre madre e hija o hijo, y al hijo le puede molestar algo que dijo la madre o que dijo el padre, o que incluso dice otra persona, alguna autoridad, y puede llegar, darse media vuelta, contestar mal, golpear, cerrar la puerta con violencia, ¿se fijan? También ahí tenemos un carácter, un temperamento impulsivo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el niño mostró las primeras, ese primer rasgo, que lo muestra ya desde que nace, o sea, es así digamos, de fuerte la carga hereditaria. Entonces, ¿qué es lo que hace la madre, que es la que está ahí con el recién nacido? Va a tener que observar y ver en el tiempo, ¿cierto? Ver de qué modo o cómo puede enseñarle a su hijo a que eso lo puede llegar a dominar. ¿Cuáles son las técnicas? ¿Cuáles son los tips? Antiguamente, por ejemplo, en los campos se usaba mucho esto de encerrar al niño, o algunos, yo conocí casos de padres que metían a los niños a la ducha, cuando mostraban esa impulsividad o esas rabietas descontroladas. Tirarles agua, ¿cierto? Como si fueran de repente animalitos. Y así pero la educación supone que va mejorando y que tiene que ir los padres aprendiendo un poco más de la conducta de los hijos, observándolos, ¿ya? Y así en todo orden de cosas. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el concepto de personalidad? Que común y corriente, cuando se habla de personalidad, la gente tiende a decir que una persona, por ejemplo, tiene un carácter fuerte. En realidad no es el carácter fuerte, sino que es la personalidad. Y se está refiriendo no exactamente a la personalidad, sino que al temperamento. Se refiere al temperamento y no al carácter. ¿Ya? O sea, el concepto de personalidad abarca esas dos estructuras, el temperamento y el carácter. Y eso es lo que ustedes tienen que recordar. ¿Ya? ¿Y cómo actúa? ¿Cuál es la personalidad que uno va a tener? De acuerdo a lo que siente, va a actuar de acuerdo a lo que piensa, de acuerdo a las emociones que va experimentando ante un estímulo. También, ¿cierto?, va a actuar de una manera determinada.
¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera aportar algo distinto? ¿Seguimos? Seguimos. Sí, Seguimos. Vamos a afectividad. Aquí lo importante del concepto de afectividad es que ustedes recuerden acá que dice que es el conjunto de estados de ánimo. Los estados de ánimos definidos como emociones y sentimientos. ¿Cierto? La emoción, fíjense ustedes que hay una correlación acá entre la personalidad y la afectividad. En la personalidad se explica a través de dos conceptos, temperamento y carácter. ¿Ya? Y la afectividad también se explica a través de dos conceptos, que son las emociones y los sentimientos. Y dice acá, las emociones y sentimientos que otorgan a la personalidad una apariencia particular. ¿Ya? La emoción es una respuesta instintiva y breve del organismo a diversos estímulos para la supervivencia. Es decir, los estados emocionales son muy importantes en nuestra vida, ¿ya? En nuestros afectos. Nosotros no elegimos las emociones a nosotros nos llegan de acuerdo a la carga genética que traemos, también a la formación del carácter, es decir, a la personalidad. De tal manera, ¿cierto?, que para algunos las emociones es más fuerte, para otros la misma emoción puede ser más, presentarse de una manera no tan fuerte, sino que más suave. ¿Por qué dice que es instintiva y breve? Porque está también en nuestros genes. Es parte de nuestra herencia genética. Y está dada, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nosotros respondamos a los estímulos, para que estemos atentos a lo que nos pasa, y ¿para qué? Para poder vivir o para poder sobrevivir. ¿Y qué es lo que es el sentimiento? El sentimiento es la emoción unida con el pensamiento. Es cuando yo le doy una explicación a la emoción, cuando yo trato de traducir mi emoción. En el caso, por ejemplo, del miedo, que es hoy día una emoción bastante conocida por el tema de la pandemia, ¿cierto? El miedo, nosotros, si salimos a la calle, si estamos, o los que están saliendo a trabajar, si van en la micro, van a tener una respuesta instintiva, van a experimentar una emoción. Y eso le llega sí o sí, o sea, no la puede elegir. No puede decir uno, no voy a tener esta emoción. La tiene porque es algo que está ahí, que está presente en nuestro organismo, en nuestra genética, es por lo cual nosotros venimos dotados. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer con esa emoción? Lo que sí tenemos que tener claro que es una emoción, que este sentir es transitorio, que así como llega, se va en segundos, dura muy poco, y todo lo que venga después ya no es sino sentimiento. ¿Ya? El sentimiento, la emoción, por ejemplo, de la ira, se siente ira en un momento determinado, en unos segundos determinados, pero luego uno ya pasa esa emoción y luego viene ya luego pasan pensamientos que le permiten a uno hablar respecto a la emoción que experimentó. Y esto ya se llama sentimiento. Y uno puede decir, por ejemplo, puedo decir estoy muy alegre porque me encontré con un viejo amigo. ¿Se fijan? Entonces ahí está hablando ya del sentimiento, ya no está hablando de la emoción misma, de lo que experimentó. O sea, cuando a veces están en la intimidad entre amigos y amigas, uno dice, oh, y entonces lo vi y me pasó tal cosa. O entonces la vi y me pasó tal cosa. O me sorprendió, ¿se fijan? Y entonces uno está hablando ya ahí de lo que sintió. Ya no puede hablar, está hablando de la emoción. Juntas, tanto la emoción como el sentimiento orientan la conducta humana, es decir, son imprescindibles. Ahora, ¿a qué se dedican los psicólogos y los psiquiatras? Lo que hacen ellos es de repente ayudar a los pacientes a, ¿cierto?, no darle, digamos, más importancia ni darle tanta vuelta a una emoción. Porque ¿cuál es el riesgo que se corre cuando uno se queda, como dice, pegado y empieza a
a pensar acerca de lo que sintió le puede dar más vueltas de lo que en realidad merece, porque es solo una emoción. Y las emociones uno las vive y luego pasan, ¿cierto? También fluye. Si uno tiene conciencia de eso, la vida va a ser un poco más fácil de lo que es y no se va a hacer tan complicada. Por eso es que dice ahí que orientan la conducta humana. O sea, yo me puedo enojar hoy día con mi hija, ¿cierto? Me puedo enojar por una cosa X determinada que hizo, pero no voy a estar todo el día enojado, experimentándolo, ¿cierto? Tratando de quedarme con esa emoción que ya pasó, empezar a experimentar sentimientos, no tiene sentido, porque ya pasó. Ahora cuando uno experimenta ese sentimiento por mucho rato, se pierde de otras cosas que siguen pasando. ¿Se fijan? Y ahí yo creo que el ministerio le pone énfasis a estos conceptos. Vamos al concepto de sexualidad. Yo aquí tengo una deuda con ustedes, no sé, esta semana voy a cerrar esa deuda, en que cuando se inició una conversación en WhatsApp con el concepto, en ese momento yo noté que había una confusión con respecto al concepto de sexualidad. Y no puse, al final, no hice cierto la aclaración ni la síntesis. Así que esa está pendiente, la voy a escribir en el grupo para cerrar nomás esa parte, ¿ya? Y no dejarla bien. Entonces, viendo el concepto de sexualidad, dice, es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de la vida. La sexualidad humana engloba una serie de condiciones culturales, es decir, nuestro comportamiento depende de nuestro entorno cultural, de donde a nosotros nos toca nacer. Depende del sistema social en el cual también estamos insertos. Depende de nuestras características anatómicas, ¿cierto? De nuestra herencia genética, de cómo respondemos nosotros a los estímulos, de cuáles son nuestras emociones, de cuáles son nuestros sentimientos, y, ¿cierto? De cuáles también, o cómo nosotros nos vamos a conducir en la vida cotidiana. Y está relacionada la sexualidad con el sexo, con el género, con las identidades, con las orientaciones que caracterizan de manera decisiva al ser humano en todas sus fases de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que es la sexualidad? La sexualidad es todo eso, ¿ya? Y tiene ese componente. En cambio, el sexo solamente tiene una explicación biológica, ¿ya? Ser masculino o ser femenino, ser hombre o ser mujer, o ser macho y ser hembra. Ese corresponde a una definición de sexo. No es más que eso, ¿ya? Es sexo, tiene una explicación biológica. No así el concepto de sexualidad. Ahora, ¿desde qué punto de vista lo aborda el ministerio? El ministerio lo aborda desde el punto de vista de género, ¿ya? La sexualidad está aplicada desde el punto de vista de género. Por eso yo puse ahí en la palabra género, la puse con negrito. ¿Y eso por qué género? Porque hoy día nosotros podemos hablar de papeles masculinos o femeninos, dependiendo de cómo la persona se siente, va a actuar. Si yo, por ejemplo, nací mujer, pero desarrollo un papel masculino, es porque me siento de una u otra manera más familiarizada, ¿cierto?, con los roles propios del sexo masculino, más que con los roles propios del sexo femenino. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tengo una identidad de género, que ustedes, yo les puse en la guía, que va a corresponder, ¿cierto?, a lo que nosotros llamamos homosexual, trans, gay, o todos los nombres que existen hoy día, ¿ya? Entonces, esa definición es muy importante que ustedes la relean, porque por lo que aparecía ahí en el WhatsApp, hay una confusión con respecto a esos conceptos, ¿ya? ¿Queda más o menos claro?
Sí. ¿Sí? ¿Qué dice Alan? Ya. Sí, Vamos al concepto de autoestima. ¿Alguien quiere leer ahí el concepto que aparece en pantalla? Así que yo no sé. ¿Se lo leo? Por favor. Alan. ¿Sí? Sí. Sí. Ya, Sí. Ya, Alan, adelante. El concepto número 7 de autoestima. Yo lo había echado de menos. Yo creo que se me nota. Sí, está bien. Él toma rompió la caja del remedio. Es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. Es la valorización que tenemos sobre nosotros mismos. Factores que la favorecen: la actitud positiva, la empatía, valoración de los propios logros, respeto a sí mismo. Factores que la desfavorecen: mensajes descalificadores, aislados, enjuiciamientos, violencia en el entorno y déficit de habilidades sociales. Ya. Muchas gracias. Ahí nosotros le podemos agregar más cosas, ¿cierto? Por ejemplo, los factores que la favorecen y los factores que la desfavorecen, podemos hacer un listado en realidad. Ahí había por ahí, creo que envié un Power, aparte de la guía, y hay muchas cosas. Hoy día, lamentablemente, nosotros podemos experimentar que vivimos en un sistema sociocultural violento, muy violento, lo que hace muy difícil, ¿cierto? Poder manejar o actuar de acuerdo a los estímulos que llegan del medio ambiente. ¿Ya? Del medio ambiente llega mucha violencia, mensajes descalificadores, juicios. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? En psicología, un psicólogo o alguien entendido en la materia puede decir, oh, este paciente tiene un locus de control externo, o tiene un locus de control interno. ¿Qué quiere decir eso? El locus de control externo quiere decir, ¿cierto?, que esa persona, o entre comillas, llamado paciente por algunos profesionales, ¿cierto?, actúa de acuerdo a los estímulos externos y no actúa de acuerdo a sus propios estímulos internos. Es decir, que podríamos decir en otras palabras, es reactivo, refiriéndose a que la conducta responde a estímulos externos, más que a los estímulos internos. ¿Ya? Porque de repente está muy, digamos, en baja o desvalorizada la autoestima. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los seres humanos? Yo diría que en ese sentido es similar. Cuando nosotros estamos con locus de control externo, esto es una apreciación ya personal, es como cuando nosotros castigamos, por ejemplo, a un gatito. Los animalitos sirven harto de ejemplo, porque si yo, por ejemplo, llega un gato a mi casa y yo no lo quiero, yo puedo tomar un escobillón y corretearlo con el escobillón, o puedo tomar la manguera y tirarle agua para que se vaya el gatito. O puedo usar el famoso, bueno, hay un polvo químico que algunas personas le ponen a los patios para que no lleguen los animalitos, etcétera, etcétera. Puedo hacer hartas cosas para que ese ser no llegue. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Cuando ese gatito sea adoptado por una familia y la familia quiera darle todo el cariño y la atención que él necesita, cuando el gatito vea un escobillón o vea nomás que alguien toma un escobillón o cuando vea que alguien toma una manguera, ¿qué creen ustedes que va a hacer?
Va a reaccionar de la misma manera. va a arrancar, va a huir. Va a arrancar. Porque ese es el estímulo, ¿cierto?, al cual él aprendió a reaccionar. Y estamos hablando de un gatito en situación de abandono, que no tuvo el cariño ni el aprecio de la madre, de la mamá gata. Y yo lo veo acá porque al patio de mi casa llegó una colonia de gatos y podemos darnos cuenta, ¿cierto?, qué gato venía con más atención, qué gato mostraba más afecto y qué gato mostraba menos cariño, menos afecto, qué gato era más huraño, más agresivo y qué gato no lo era. O sea, hasta los gatos tienen su personalidad. Y eso va a depender, ¿cierto?, de las condiciones en las cuales nació, de las condiciones en las cuales las condiciones en las cuales vivió la gata mientras estaba en su proceso de gestación, ¿ya? Cómo nace el animalito, en qué condiciones, y después cómo es recibido por el medio ambiente. ¿No? Esas son características súper importantes. Entonces, en ese sentido, digamos, el autoestima, por decirlo así, el autoestima del gato está dañada. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay que hacer con él entonces? Va a tener que aprender, hay que el gato aprenda, ¿cierto?, que no todos los seres humanos producen daño, y que hay seres humanos que sí son muy afectuosos y muy cariñosos con los gatos. Y puede haber una conducta del gato un poco más, digamos, más tranquila hacia los seres humanos y no tener esta primera reacción de huir. O sea, el gato, por ejemplo, tomando una manguera, el gato en vez de huir, al principio puede huir de la manguera, pero después, con el tiempo, que la manguera es agua. Y si él necesita agua, beber agua, se va a acercar a tomar agua y no va a huir. ¿Se fijan ustedes la diferencia? Bueno, en ese mismo caso, ¿cierto?, el gato está actuando con un locus de control externo, está siendo reactivo. Y para dar este ejemplo, el ejemplo de gatos nos sirve bastante, o de cualquier animalito, de los perros también. En el caso de los seres humanos es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque el ser humano en sí es un ser completo. Y como ustedes saben, ya lo ha dicho muchas veces la ciencia, no hemos desarrollado todo el potencial del cerebro de la potencialidad que tiene el cerebro. Por lo tanto, en muchas situaciones, sobre todo cuando no hay control o hay poco control de la emoción, nosotros actuamos de manera reactiva, sin darnos cuenta, y todos lo podemos hacer. Es, por ejemplo, y discúlpenme que voy a dar un ejemplo que a mí me parece atingente, como ha sido el manejo de la pandemia, por ejemplo. Cuando el ministro de Salud dice que salgamos, en algún momento dice que salgamos a tomar cerveza o algo así, café. Él actuó solamente de manera reactiva frente a una situación que se estaba dando en el país, que es un aumento de los casos de COVID. Entonces, él hubiera podido, en vez de entregar ese mensaje tan desafortunado para mucha gente, para muchas personas, se podría haber dicho otras cosas, algo muy distinto, muy diferente. Pero eso trajo una consecuencia. Y eso pasa, ¿cierto?, con los factores que desfavorecen la autoestima. Porque esa frase fue no solamente desafortunada, sino que fue violenta. Violenta para mucha gente que lo está pasando muy mal. Ahora, en el caso de él, por ejemplo, es un ministro. Pero en el caso de cuando una persona se comporta de una manera desafortunada en las relaciones familiares, recibe inmediatamente una respuesta de vuelta. Y la respuesta tampoco es muy afortunada. ¿Por qué? Porque el ambiente que tiene esa característica es una cultura que tiende hacia la violencia y una cultura reactiva. Entonces, aquí se trata de cómo en este entorno que aparece como descalificador, que aparece muy bueno para juzgar, ¿ya? ¿Cómo reaccionar frente a eso? Entonces la psicología diría que es fácil. Es como
hay en filosofía un concepto que dice volver a las cosas mismas. Es decir, que lo que tendría que hacer como uno como ser humano es mirarse a sí mismo y ver lo que uno tiene, ver, ¿cierto?, lo que uno trae como herencia genética. Y ver ese bagaje que uno trae como herencia genética a favor de uno y no en contra de uno. ¿Ya? Con eso tiene que ver el autoestima. Valorar lo que traigo. Lo que la naturaleza, lo que la herencia genética, con lo cual, con los rasgos, con las características con las cuales me ha dotado. Y ver un poco también el potencial que nosotros tenemos como seres humanos, de hasta dónde nosotros podemos llegar a desarrollar nuestro cerebro, o sea, que podemos todo lo que el bagaje o las características que tiene nuestro cerebro humano. Yo ahí, en algún power les puse a ustedes aparecen unas láminas del cerebro, desde una descripción más simple a una descripción más compleja de las partes del cerebro. Y de hecho hay estudios científicos que señalan que el cerebro en el transcurso del tiempo puede sufrir modificaciones solamente con que uno empiece a practicar ciertos hábitos. Y el caso de las emociones, cuando uno puede darse cuenta, por ejemplo, que tiene un temperamento un poco complicado, jodido, uno tiene que advertir eso, tiene que darse cuenta de eso, y tiene que valorar, ¿cierto?, esa cualidad, porque esa cualidad sirve para algo. Viene de más. Por ejemplo, cuando nosotros tendemos a decirle a los niños, o a los adolescentes, o a los jóvenes, o a la pareja, y tendemos a decirle, oye, que eres porfiado, podríamos ver la cualidad positiva de eso que nos llamamos nosotros porfiado, y podemos usar la palabra que corresponde a la actitud positiva, que sería en este caso perseverante. ¿Se fijan? El porfiado lo decimos desde un punto de vista negativo. Pero ese temperamento, esa personalidad, en realidad, mirado desde el punto de vista positivo, está muy valiosa. Que tiene que ver con la perseverancia. Por lo tanto, si alguien, fíjense ustedes, el ejemplo que voy a dar, por ejemplo, el porfiado es una persona que sale en toque de queda y que insiste en salir en toque de queda. Eso. Fíjense, se puede usar entonces, si un padre o la madre reconoce que su hijo tiene ese rasgo, ya va a encaminar a su hijo o a su hija o al bebé, al niño, va a favorecer las actitudes que muestran en el niño, ¿cierto?, una persistencia, una perseverancia. Por ejemplo, ¿en qué? Tan simple como en el juego de los Legos. En el juego del Lego, ustedes pueden advertir, ¿cierto?, y pueden enseñar a su hijo, si sienten, y si ustedes observan que tiene un rasgo que podría decirse en términos negativos porfiado, o en términos positivos perseverante, yo puedo dar esa energía, y puedo enseñarle al niño a construir algo. ¿Cómo van a observar la perseverancia? Que el niño se le caen, se le pueden desarmar lo que está construyendo, y va a volver a construir de nuevo hasta que logre lo que ese niño quiere construir. Y no va a abandonar esa actividad. ¿Se entiende el ejemplo? Sí. Sí, correcto. Ya. Entonces, fíjense ustedes entonces cómo estamos ahí construyendo una autoestima que podríamos considerar como acorde a las características que trae el ser humano. ¿Pero qué pasa?
Auto significa hacia nosotros mismos, o yo mismo, y valoración es yo mismo me valoro, independientemente de lo que pasa en el exterior. ¿Ya? Yo me encamino, ¿cierto?, de acuerdo a las propias características que tengo, independientemente de lo que los demás puedan opinar de mí. ¿Ya? Soy consecuente y soy honesto, en otras palabras, con lo que siento, con lo que pienso, con lo que percibo. Y la intención, porque también hay un tema de intención, tiene que ver también con tener una mirada positiva frente a las cosas y frente a los demás. Porque en la medida también, en psicología tiene que ver esto con que en la medida en que uno se valora a sí mismo, también puede, ¿cierto?, valorar al otro, valorar al que es, entre comillas, ajeno a mí, que es distinto a mí. Por lo tanto, las descalificaciones personales no tienen ningún sentido, los juicios tampoco tienen sentido, porque también hemos aprendido nosotros a juzgarnos. Cuando decimos, por ejemplo, a nosotros, oh, no, si esto no me resulta, si cada vez que lo he intentado me va mal. Entonces, si estamos observando ese rasgo, ¿cierto?, cambiemos, hagamos otra cosa distinta, diferente, algo que nos haga sentir bien y no algo que nosotros sabemos que a lo mejor no tenemos esa cualidad genética para hacerla. Y trabajemos, ¿cierto?, las cualidades genéticas positivas que traemos, y a esas démosle curso, démosle fuerza, démosle energía, no a las otras. ¿Se fijan? ¿Queda más o menos claro entonces el concepto de autoestima? Sí. Nos quedan 3. La resiliencia. La resiliencia tiene mucho que ver con el autoestima. Dice ahí, la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e inclusive ser transformado por ellas. La resiliencia es una excelente oportunidad para que uno pueda dar lo mejor de sí mismo para uno mismo y para el resto del mundo. ¿Cierto? Cuando a nosotros nos pasan cuestiones negativas, como es ahora la pandemia, cuando tenemos restricción de libertades, y es fuerte, es potente, donde nosotros ya no podemos salir como salíamos antes, donde no podemos juntarnos como nos juntábamos antes, ¿cierto?, una serie de restricciones, esa es una situación de adversidad, a lo mejor no al límite de sufrir alguna pérdida de algún órgano o alguna enfermedad, pero sí, si lo vemos desde el punto de vista positivo, es una oportunidad para poder mejorar como ser humano, como persona. Y aquí aparece abajo, dice, características de una persona resiliente. Acepta la realidad con una actitud positiva. Eso quiere decir que la persona no es que no se vaya a quejar, no es que no vaya a sentir dolor emocional, no es que diga, hoy que estoy feliz de la vida, no. Significa que, digamos, al final del día, va a decir, esto es lo que me pasa, así estoy, ¿cierto? Porque puede ser frente a la pérdida de un ser querido, frente a una enfermedad incurable, y a tantas otras cosas por los cuales nos desafía la naturaleza. Hay gente, por ejemplo, que pierde, no solamente en términos físicos, sino que también en sentido de pérdidas físicas y pérdidas materiales y pérdidas también más potentes, más fuertes, que corresponden a enfrentarse con la muerte. Aceptar la realidad aparece como una condición importante para el ser humano, porque en la medida en que uno acepta la realidad, ¿cierto?, tiene más posibilidades de ver y de considerar otras cosas que están pasando en el mundo. Y no quedarse pegado con esa realidad. Cuando las personas sufren estas adversidades de la vida, y los ejemplos más extremos son los accidentes, la persona tiene mucho tiempo para aceptar lo que está pasando y para entonces hacer algo al respecto. Puse ahí yo, cree que nada es casualidad, que la vida tiene sentido.
En la mayoría de los testimonios de la gente que es resiliente y que es un ejemplo social, ¿cierto? Van a encontrar que la persona a lo mejor antes no le encontraba sentido a la vida, pero después del, entre comillas, accidente, descubre, ¿cierto?, que la vida tiene un sentido y que lo que le ha pasado no es casualidad, ¿ya? Que tiene, ¿cierto?, esa posibilidad de desarrollar otras áreas de su personalidad, de desarrollar otras áreas, ¿cierto?, que vienen o con las cuales, en las cuales, ¿cierto?, está presente ese potencial en el cerebro, ¿ya? Y puede hacer cosas extraordinarias. Ahí tenemos ejemplos varios de gente que ha perdido extremidades y que después son deportistas, nadadores, o la gente que queda ciega de repente, o la gente que pierde la capacidad auditiva, la gente que pierde familiares, la gente que está en una situación económica en este momento igual complicada. Cuando se acepta esa realidad, la persona actúa de manera creativa frente a lo que le está ocurriendo. Ve la adversidad entonces como una oportunidad para mejorar como ser humano. Esa es la resiliencia. Y yo diría, hay un dicho que dice, lo que no te mata, complétenlo ustedes, Te hace más fuerte. Te fortalece. no te mata, te fortalece. Es la pura y santa verdad. Ustedes la pueden comprobar en las historias personales que cada uno tiene. Después viene otro concepto que viene como también todo juntito, porque un paquete de esto del primer módulo es la salud mental. Está definido como estado de bienestar psicológico y social, total de un individuo en un entorno sociocultural dado. Esto, salud mental tiene que ver con que hay un equilibrio, una sensación de bienestar psicológico, ¿no?, que indica estados de ánimo y aspectos positivos, por ejemplo, placer, satisfacción y comodidad, o negativos como ansiedad, estado de ánimo, depresivo e insatisfacción. Este último generado por escaso apoyo afectivo y cambios significativos en la rutina diaria como la alimentación y el descanso. Eso es como un ejemplo, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, también se habla de que, bueno, de hace rato se dice que Chile es uno de los países con problemas de salud mental. Cuando se dice eso en términos médicos, o lo dice la OMS, es que tenemos un alto índice de chilenos que no se sienten bien. Es decir, que han perdido o que no están viviendo un equilibrio, ¿ya?, entre lo que sucede en el ambiente y lo que le sucede a él mismo. Las razones ya que antes yo hablaba. Y eso empieza a afectar entonces la salud, y específicamente la salud mental, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en ese sentido? Es equilibrar eso. Y para eso, ¿cierto?, están algunos tips que dan los psicólogos en estos días, sigo con los ejemplos de la pandemia, y bueno, en los casos de personas que ya estaban con algún tipo de malestar mental, ¿cierto?, recurrir a la psiquiatría, o de acuerdo a las creencias de cada persona, ¿cierto?, recurrir a las sanaciones que son de tipo más natural. Estoy pensando particularmente en los pueblos originarios, que hoy día precisamente Chris estaba saludando temprano y yo aproveché de desearle, le puse ahí al grupo Feliz Buñol Tripalto. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy día, después de medianoche, ¿cierto?, empezó el Año Nuevo Mapuche, que es la llegada del nuevo año, y que el nuevo año, el renacer de la vida en la tierra, que es donde todo empieza a germinar. Para los que no conocen la cosmovisión mapuche, la vamos a revisar, o la cosmovisión de los pueblos originarios, lo vamos a revisar me parece que el cuarto módulo. Ahí aparece, así que es importante. Entonces, la salud mental también tiene que ver con
qué vida yo me identifico. Porque a veces algunas personas se enferman, ¿cierto? Porque no están haciendo lo que está de acuerdo con ellos, lo que no viene con su dotación, otra vez, con su dotación genética. Cuando estamos haciendo cosas que no nos satisfacen, que no nuestras necesidades. ¿Cómo puede haber un deterioro en la salud mental? Léame, por favor, alguien, el último concepto, estrés. Ya pues chicos, dormí pocas horas. ¿Nadie? Ayúdenme. ¿El punto de estrés? ¿Quién lee el último concepto? Nuestro compañero que leyó antes. Ah, ¿les gusta la voz del Alan? Sí. Ya, Alan, por ¿Se unanimidad. escucha, cierto? Claro. Súper bien. Escucha. Estrés, ¿cierto? El 10, estrés. Sí, el 10. Vamos. Estrés consiste en la suma de los cambios específicos que tienen un lugar en todo momento en el organismo. Puede afectar la salud, la calidad de vida y longevidad de las personas. Estresores sociales, experiencias objetivas que implican un cambio en las actividades habituales de un individuo. Por ejemplo, inundaciones, terremotos, pandemias. Ya. ¿Puede explicarlo, Alan, cómo lo comprende usted? Que el estrés es todo lo que nos puede alterar nuestro sistema nervioso o emocional que está alrededor. Todo lo que nos puede pasar el día a día nos puede afectar. Ya. ¿Ya? Por ejemplo. Por ejemplo, lo que decía, los estresores sociales serían en cambio de tu rutina diaria. O sea, si tú tienes una rutina específica, tu trabajo, tus estudios, tu vida cotidiana, y de un momento a otro viene un terremoto, te desbarata toda tu rutina, eso te puede generar un estrés. Si yo peleo con mi pareja a las Si peleas 7 de claro, la si peleas con tu mañana, pareja, cualquier cosa que te saque de lo habitual te puede generar un estrés. claro. Si mi mascota se enferma, si mi hijo se enferma, si el vecino de al lado se quedó en pana justo cuando yo tengo que salir y quedó en pana frente de la salida de mi auto, eso va a romper también mi tránsito habitual y eso me va a generar una alteración, un cambio en mi organismo. Y ese cambio puede afectar, obviamente, si no manejo también, no tengo un manejo del estrés, va a afectar definitivamente ese momento. Como ahora con la cuarentena, que la gente que trabaja todos los días y quizás estoy visto encerrada durante 2 o 3 meses, que no ha podido salir, encerrada en su propia casa, eso también genera mucho estrés. Mucho estrés, exactamente. Mucho estrés. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? ¿Qué dirían ustedes que tendría que hacer uno? Aprovechemos de dar tips. Qué difícil. Claro que es difícil. Imagínense sufrir una pandemia, esto parece una pesadilla. Esto. Sí. Yo todavía no asimilo mucho. Estoy como... ¿Bloqueada? Sí. ¿Le gusta salir en toque de queda? No salgo nunca porque tengo miedo. Ya. Pero ya dio el primer paso. ¿Sabe cuándo? Cuando verbalizó que tiene miedo. Cuando uno verbaliza. ¿Ah? Cuando lo reconoció. Exactamente. Lo verbalizó. Y ese es como tener la mitad del camino recorrido, porque entonces uno despeja qué hacer. Puede un poco despejar la mente y se le puede empezar a ocurrir cosas y empezar a hacer cosas productivas, empezar a aprovechar este espacio, porque en realidad uno puede
hacer cosas que antes no podía hacer. Y en el caso mío, y disculpen que sea autorreferente, pero en el caso mío, por ejemplo, yo se suponía que en este momento, en este periodo, no iba a estar en Santiago. Entonces, también esto, la disponibilidad tenía que clase era el día viernes o sábado. Porque eran los días que yo podía estar en Santiago, porque supuestamente iba a continuar con mi trabajo en la quinta región. Entonces, me pilla la cuarentena en Santiago, en un lugar que no es mi casa, y entonces, bueno, igual, como todo el mundo, he tenido que pasar varias situaciones incómodas y he tenido que aceptar nomás mi realidad y he descubierto en este periodo cosas muy lindas, muy bellas, que de lo contrario no habría tenido la ocasión de conocer. Estoy, por ejemplo, haciendo cosas que tienen que ver con el cuidado de las plantas medicinales, viendo, observando los árboles que hay acá en este lugar donde estoy, aprovechando el amanecer, haciendo ejercicio al aire libre. No lo digo para que alguien que está encerrado en un departamento se sienta mal, pero yo creo que por algo nos pilla cada uno en un lugar determinado, en un lugar X, porque algo tiene que aprender ahí uno. ¿Se fijan? Algo tenemos que aprender de esta pandemia, y estamos en ese proceso de aprendizaje. Ahora, el primer paso es aceptar. Y uno puede decir, se puede enojar y puede decir, no, ¿cómo voy a aceptar esto? Porque esto es inaceptable. Podemos echarle la culpa a medio mundo, pero eso no quita la realidad. Eso no la borra. O sea, efectivamente existe una situación compleja a nivel mundial. Efectivamente existe una crisis económica a nivel mundial. Es decir, no es solamente Chile, son varios países, varias personas, miles de personas. Miles de personas. O sea, en este momento hay lugares como África, en Asia, donde hay pueblos que están sufriendo mucha hambre y que los niños literalmente sí se están muriendo de hambre. Y eso es horroroso, es patético, pero es la realidad. Ahora, no quiere decir que sea más de muchos, solo de unos pocos. No, es otra forma nomás de ver lo que está pasando y qué aportes cada uno de nosotros podemos hacer. ¿Fija? En la medida en que va pasando eso y que vamos atendiendo nuestras propias necesidades, las fundamentales en este momento, que son necesidades a la pirámide de Maslow, satisfacer las necesidades básicas es fundamental. Y la necesidad de descanso, de sueño, también es fundamental. De manera que si uno trasnocha, tiene que buscar después o generarse el espacio para poder, etcétera, etcétera. Caballero, ¿hay alguno más que quiera agregar algo? ¿Quisiera comentar? Son las 11:19. Creo que estaríamos ok. ¿Estaríamos ok? Veamos la prueba. ¿Qué les pareció? ¿Algunos la pudieron leer? ¿La leyeron? No, yo no. A ver. Bueno, ustedes tienen plazo para hacer el cuestionario, para responder las preguntas hasta este miércoles, ¿ya? Y si me la pueden hacer llegar por correo sería perfecto, si no, por el medio que ustedes tengan disponible, ¿ya? Vamos a compartir pantalla, la vamos a mostrar. No le quise poner prueba porque no lo quise aceptar. Con más problemas, otros factores que son más, una prueba en medio de todo, no. Entonces puse cuestionario examen, que sea más suavecito. Ya. Basta. ¿Cómo se llama tu bebé, Alondra? Tomás. Ah, Tomás. Tommy. No, Tomás. Tomás. Sí, Tomás. Tomás.
Tomás, tal cual. Tomás. ¿Pero Tomás con acento o Tomás de Tomás? No, toma solamente TH. Ah, ya, ya, sí. perfecto, como Ya, sí, Thomas sí, Mann. sí, porque hay un Tomás con acento en la A al final y hay un Tomás con TH. Ya, este es Tomás. Ese es un Es Tomás, muy nombre, bien. es un nombre inglés. Sí, Sí, Eso. muy bonito. Es pequeñito. ¿Cuánto tiene, Emma? tiene 10 meses. Oh, qué bonito. Qué ternura. Ya, pues. Es que está mañosito porque le están saliendo los dientes. Mm, qué bonito. ¿Tienes cosquilleo por ahí? No, pero le estoy dando un medicamento que le calma. Calmatol. Cálmate. Ujú. Ya, Es como un jarabe. ya. Ahí dice, la prueba o el examen de filosofía viene con 18 preguntas. El examen de filosofía es uno de los más cortos que hay, porque generalmente trae 25 preguntas las demás pruebas al momento del examen. Yo puse Y acá, esto dime, es como, esto es un examen, ¿cierto? Es el primer examen que hay. es la segunda. La otra vez envié un Y ejemplo de dos preguntas. ya, Ya, estas son más preguntas. ¿No? Y está de acuerdo a los conceptos que ustedes que examinamos hoy día. ya. Dice, por Y ejemplo, dime nomás. el otro es que aún no lo he hecho, ¿lo puedo hacer y enviar? Sí, por supuesto. Por supuesto, Ah, sí, ya. les voy a pedir que me tengan paciencia en ese sentido porque me voy a demorar un poco probablemente en corregir. Tengo algunos Ah, trabajos corregidos que no los he devuelto, debo reconocerlo, porque tengo que ay, sentarme especialmente y mandarle a cada uno la respuesta a los trabajos que han desarrollado antes. Me he muchas preocupado gracias. Profesora, más, ¿sí? ¿el anterior qué guía fue? ¿Qué número era el otro? La 11.1. Profesora, Esta es la ese 11.1 y la otra es la 10. lo La envió 10. Ah, bien, gracias, profesor. ¿Sí? y el de hoy día no lo había enviado, el que mostramos por acá los conceptos. Lo envié ahora en la Porque mañana recién. Sí, se llegó temprano. yo lo revisé en mi mail y no lo tenía. Claro, lo mandé ahora recién mientras estábamos nosotros acá. Ah, Sí, ya. a mí me llegó. Ya. Voy a Bueno, revisar. revísenlo y me mandan por WhatsApp y me dice, profesora, yo no lo he revisado y me mandan el correo porque de repente, por ejemplo, tengo un correo que rebotó, que no No, llegó. a mí no Ya. Voy a revisar, ¿me mandas por WhatsApp tu correo, ya, Alondra? Por favor. ya. La primera pregunta, ¿qué se puede concluir de la experiencia que tiene el personaje de la historieta? Bueno, ahí tenemos a Mafalda y a Felipe, ¿ya? Ahí tienen que leer y después la personalidad y las emociones, dos textos que se responden en la pregunta 2 y la pregunta 3. Son 4 variables solamente, A, B, C y D, no viene la E. Según lo aprendido sobre el género, el sexo se diferencia de la sexualidad porque el sexo es una condición y ahí ustedes tienen que recordar o mirar los conceptos. También el concepto de autoestima. Esto que mandó usted ahora se resuelve y se envía a su correo nuevamente. A mi correo nuevamente y tienen plazo hasta el miércoles. Eso es como para que no se les junte la materia. Que traten de ir un poco de cumplir con los plazos para que ustedes no se llenen de trabajo. No se les junte todo. Ah, ya. Después dice, perdón, según el texto, ¿de qué depende que la autoestima de una persona mejore? Y ahí ustedes tienen que poner cuál es la alternativa correcta. La número 6, 7 y 8 son preguntas de desarrollo, porque vienen en el examen preguntas de desarrollo, entonces ahí voy a evaluar, ¿cierto?, cómo están ustedes para exponer sus ideas, para responder preguntas. ¿Por qué en el texto Ya. afirma que la autoestima es un proceso psicológico complejo? Escriba su respuesta a continuación. Recuerdan que en algún momento yo hablé de preguntas que eran preguntas que requerían la respuesta estaba en el texto
o la respuesta se sacaba después de leer completo el texto. Ya, en este caso, es una pregunta explícita, es decir, que la respuesta está en el texto. ¿Ya? Y en la resiliencia también nombra al menos 3 características de una persona resiliente. ¿Qué relación hay entre salud mental y estrés? Ahí tiene que pensar un poquito y buscar la relación. La relación tiene que ver con cuál es el punto que las une, cuál es el punto de unión entre ambas. Hablaban de la diferencia y la semejanza. Después dice 3 factores de estrés en la sociedad actual. Ahí seguramente va a haber una variedad de respuestas. Eso son los estresores sociales. Escriba la letra de su respuesta en el número de preguntas que corresponde. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? No. Vamos hasta acá. No. Ya, si tienen dudas, consultas, comentarios, me lo hacen llegar por la vía que se estimen conveniente, ¿ya? Ok. Ya pues chiquillos, un placer una vez más estar con ustedes, los felicito, gracias por estar acá. Muchas gracias. Gracias, Gracias, profe. Que estén muy bien, Gracias. sigan Gracias, cuidándose, profe. Igual. Buen día. harto ánimo, harta fuerza, saquen todas las fuerzas que tienen ahí, por ahí, guardadas, Ujú. saquen todo ese potencial que está ahí. Ya, nos vemos, chao. Nos Hasta vemos. luego. Chao, chao. Chao, que tengan buen día.